Bienvenidos queridos estudiantes. El día de hoy nuestro tema será múltiplos y divisores de un número. Te invito a que empecemos en esta fascinante aventura. Adelante. Antes de continuar con nuestro estudio, vamos a ayudar primero a nuestra amiga Pamela. No me acuerdo cuántos CD tengo actualmente, pero sé que tengo entre 50 y 100. Cuando los ordenaba en grupos de 3 o de 5, siempre quedaba uno fuera, pero cuando los ordenaba en grupos de 4, no me sobraba ninguno. ¿Cuántos CD tengo? No te preocupes Pamela, te vamos a ayudar. Les invito chicos a que piensen en la solución. Luego daremos unas definiciones y al final daremos la respuesta. Múltiplos y divisores de un número. Queridos estudiantes, los múltiplos y divisores nos sirven para saber cómo agrupar o dividir elementos sin que nos sobre ninguno. También es importante para conocer e identificar las relaciones numéricas que se presentan entre dos o más números, como por ejemplo el ser un número par, impar, primo, compuesto, factor, múltiplo de, divisible por. Esto nos va a facilitar el desarrollo de las operaciones matemáticas. Veamos. Los múltiplos de un número A son aquellos números que resultan de multiplicar a A por todos los números naturales incluyendo el cero. El conjunto de los múltiplos de un número A se denominan M sub A. Veamos un ejemplo. Quiero calcular los múltiplos de 6. Entonces a 6 tendría que multiplicar por todos los números naturales. Es decir, 6 por 0, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3 y así sucesivamente. En la simbología de 6 por n implica que n va a ser un número natural cualquiera. Muy bien, pero vamos a calcular los múltiplos de 6. Bueno, el primer múltiplo, escúchenme bien, será 0. ¿Por qué? Porque 6 por 0 es 0. El segundo múltiplo será 6. ¿Por qué? Porque 6 por 1 es 6. El tercer múltiplo será 12. ¿Por qué? Porque 6 por 2 es 12. El cuarto múltiplo será 18. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es 18. Y así podemos continuar indefinidamente. Bien, de esa manera calcular los múltiplos de 6. Vamos con otro ejercicio. Múltiplos de 7. Es decir, a 7 tendría que multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. ¿Cuáles entonces serían los múltiplos de 7? Bueno, 7, 0, el primero sería 0, el segundo sería 7, el tercero sería 14, el cuarto sería 21 y así sucesivamente. Y 7n va a ser la simbología de los múltiplos de 7. Es muy importante, querido estudiante, lo voy a remarcar con un cuadrado en rojo, recordando que los múltiplos de 6 se simbolizan 6n, los múltiplos de 7 se van a simbolizar 7n. Es una fórmula general. ¿Por qué recuerdo esto? Porque este tipo de expresiones nos pueden facilitar aún más otro tipo de cálculos. Lo veremos en ejercicios más adelante. Bien, ya hemos visto los múltiplos, ahora nos toca los divisores. Divisores de un número A. Son todos aquellos números que dividen exactamente a dicho número. El conjunto de los divisores de un número A se simboliza así. D sub A. D de divisor. Veamos unos ejemplos. Divisores de 6. Yo tengo que pensar todos aquellos números que dividen al 6 en forma exacta. Entonces, ¿qué número divide el 6 en forma exacta? Primero es el 1. 6 entre 1, 6. Muy bien. ¿Cuál es el otro número? 2. 6 entre 2, 3. Muy bien. ¿Cuál es el otro número? 3. 6 entre 3, 2. Muy bien. ¿Cuál es el otro número? 6. 6 entre 6, 1. Entonces, ya son todos los divisores de 6. 1, 2, 3 y 6. Veamos los divisores de 12. Bien, son todos aquellos números que dividen al 12 en forma exacta. Definitivamente 1 siempre está. De ahí sigue el número 2,
Claro, ¿por qué? Porque 2 entre 2 es 6. 3 porque 2 entre 3 es 4. 4 porque 2 entre 4 es 3. 6 porque 2 entre 6 es 2. Y quiero que notes que ha aparecido, si tú te has dado cuenta, hay una relación muy importante que está apareciendo. ¿Cuál? Primero que siempre hay dos divisores que están relacionados. Veamos con el otro ejercicio. Divisores de 80. Ahí hemos colocado todos los divisores de 80. Desde el 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 y 80. Profesor, ¿cómo tú has podido determinar los divisores? ¿Cómo es esto? Bueno, existe una técnica. La primera es que al momento de calcular los divisores también viene en forma implícita una multiplicación. ¿Por qué? Porque mira, ve, siempre 1 es un divisor. El 1 es divisor de todos los números. Es decir, el 1 siempre está. Y siempre está el mismo número. Es decir, si yo quiero calcular los divisores de 80, también va a estar 80. Entonces el primero será 1 y el último será 80. Miren. Ahora, si tú te das cuenta, 1 por 80 es 80. ¿Cuál es el otro divisor? Pues muy bien, otro número que divide 80 en forma exacta. 2. Claro, 2. 2 multiplicado por quién me da 80. 40. Ah, muy bien. Si 2 es el segundo divisor, 40 sería el penúltimo. Vamos con el siguiente. 4. ¿Por qué? Porque 4 por 20 es 80. Ah, mira. Siguiente. 5. Porque 5 por 16 es 80. 8. Porque 8 por 10 es 80. Es decir, los divisores se van acercando. De tal manera que llega a un punto hasta donde encontrarse. En este caso, 8 y 10 se encuentran. Porque 9 ya no es divisor. Entonces, la relación entre divisores y múltiplos y una multiplicación también están relacionados, porque hemos dicho que todos los números que se multiplican y me dan el 80 van a ser divisores de 80. Bien, entonces, para recordar, cuando hablamos de múltiplos, existen infinitos múltiplos de un número. Y los múltiplos siempre se van a tener la forma 6n, 7n, según lo que yo quiera calcular. Segunda observación. En los divisores siempre está el número 1. El número 1 es divisor de todos los números. Siempre. Y el otro divisor que siempre está es el mismo número. Bien, una forma de calcular los divisores es en realidad multiplicando, ¿no? Bien, con eso hemos visto un poco la parte teórica. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Ejercicios resueltos. Determina los múltiplos de 8 comprendidos entre 43 y 80. Bien, acá nos pide ver cuántos múltiplos de 8 están entre 43 y 80. Quiero hacer notar que no 43 ni 80 van a ser los límites, ¿no? Pero no van a entrar, porque dice entre. Veamos, vamos a hacer este ejercicio por dos métodos. Bueno, primero tendríamos que calcular todos los múltiplos de 8. Ya saben que para eso se va a multiplicar a 8 por todos los números naturales, es decir, por 0, por 1 y así, ¿no? Entonces, de esa multiplicación nos resultan los múltiplos de 8. Por lo tanto, los múltiplos de 8 serían 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 y así continuamos.
colocamos su fórmula general de los múltiplos de 8, es decir, 8n. Bien, ahora vamos a... El problema nos dice entre 43 y 80, es decir, más que 43 y menos que 80. Voy a colocar acá unos cuadrados en rojo, ya que para ver quiénes son mayores que 43 y menores que 80. En este caso, vemos que 43 no aparece. Entonces, ¿quién tendría que marcar? ¿No? 40, ¿no? Entonces, tengo que ver los valores, los múltiplos de 8 que están entre 40 y 80. ¿Quiénes serían? Bueno, 48, 56, 64 y 72. De esa manera hemos podido determinar los múltiplos de 8 comprendidos entre 43 y 80. Este método es un método muy interesante, muy didáctico. Vamos con otro método. El método número 2. Para el método número 2 ya voy a usar la fórmula general de los múltiplos de 8. Entonces yo tendría que decir todos los múltiplos comprendidos entre los límites que me dicen, en este caso 43 y 80. Y lo colocamos de la siguiente manera. 43 menor que múltiplos de 8 y los múltiplos de 8 menor que 80. ¿No? Hemos dicho eso porque dice entre. Ahora, sabemos que los múltiplos de 8 tienen la forma 8n. Entonces, ¿cómo quedaría ahora mi desigualdad? Muy bien, 43 menor que 8n, 8n menor que 80. Ahora, para saber los múltiplos de 8 que cumplen esa condición, tendría que saber los valores de n. Recuerdan que n representa los números naturales. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, recordando las propiedades de desigualdad, el 8 que está multiplicando sale a ambos lados a dividir. Entonces sería 43 entre 8 menor que n y n menor que 80 entre 8. Resolviendo, vemos que n está entre 5,375 y menor que 10. Por lo tanto, ¿qué valores tomaría n? Recuerda que n es un número natural. Bueno, dice que n es mayor que 5,3. Muy bien, ¿qué número natural es mayor que 5,3? Bueno, 6. Entonces serían los valores de n serían 6, 7, 8 y 9. 10 no, porque debe ser menor que n. Listo, menor que 10. N debe ser menor que 10. Bien, ahora, ya tenemos los valores de n. Entonces ya podemos determinar los múltiplos de 8 que cumplen esa condición. Entonces voy a decir 8 por 6, 8 por 7, 8 por 8 y 8 por 9. Donde los resultados serán, los múltiplos de 8 serán 48, 56, 64 y 72. Comparamos los resultados, son idénticos y vemos que de esa manera hemos podido calcular, sí, por dos métodos. Ejercicio número 2. ¿Cuántos múltiplos de 5 hay del 37 al 800? ¿Cuántos números que no son múltiplos de 5 hay del 37 al 800? Este ejercicio nos demanda dos preguntas. Muy bien, vamos a resolver. Para la primera pregunta, voy a utilizar el segundo método del ejercicio anterior, porque el primer método nos demoraría mucho tiempo, nos demanda mucho tiempo. Entonces, si quisiera saber cuántos múltiplos de 5 hay del 37 al 800, escribiría de la siguiente manera: 37 menor o igual que múltiplos de 5 y múltiplo de 5 menor o igual que 800. ¿Ya está? Porque ahora dice del
37 al 800. No dice entre. Entonces, sabemos que los múltiplos de 5 tienen la forma 5n. Muy bien. Ahora, el 5 que está multiplicando el n pasa a dividir a ambos extremos de la desigualdad. Por lo tanto, al dividir, 800 entre 5 sería 160 y 37 entre 5, 7,4. Por lo tanto, n se encuentra desde el 7,4 hasta el 160. Pero como sabemos que n es un número natural, ¿cuáles serían los valores entonces posibles de n? N debe ser mayor o igual que 7,4. El único número natural mayor, o el primer número natural mayor que 7,4 es 8, hasta el 160. Entonces, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos valores tiene n entonces? Bueno, recordamos la técnica anterior que hemos visto. El último menos el primero y le añadimos 1. Por lo tanto, n tendrá 153 valores. Ahora, si yo quisiera hallar los múltiplos de 5, entonces tendría que esos 153 valores multiplicarlos por 5, ¿no? Es decir, 5 por 8, 5 por 9 y así. Pero como no me piden quiénes son, simplemente me piden cuántos hay. Entonces, como sé que hay 153 valores de n, entonces por lo tanto habrá entre los múltiplos de 5 que hay del 37 al 800 son 153. Bien, ya hemos resuelto la primera parte. Vamos con la segunda. ¿Cuántos números que no son múltiplos de 5 hay del 37 al 800? Bueno, acá usaremos la siguiente estrategia. Primero, tendría que averiguar cuántos números hay en total. Y al total le quito pues los múltiplos de 5 y el residuo o la resta sería pues el total de números que no son múltiplos de 5. Muy bien, vamos a ver cuántos números hay en total. Si me dicen del 37 al 800 sería el último menos el primero, 800 menos 37 más 1. Por lo tanto, en total de números será 764. Ahora, ¿cuántos múltiplos de 5 había entre estos números? Bueno, era 160 menos 8 más 1, 153. Ahora, ya podemos dar respuesta. ¿Cuántos números no múltiplos de 5 hay? Bueno, sería los 764 menos los 153. Y me sale que números no múltiplos de 5 son 611. De esa manera hemos podido dar respuesta a los dos interrogantes del ejercicio número 2. Identifica las igualdades falsas, justifica tu respuesta. Antes de resolver, tenemos que recordar qué significa ese circulito sobre el 3 y sobre el 9. Bien, al lado derecho hemos dejado una descripción donde recordamos que existe una relación muy íntima entre múltiplo y divisor. Ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo leeríamos? La lectura puede ser de dos maneras. Veamos con el ejemplo. En el ejemplo debajo de la descripción dice 20 es igual a un múltiplo de 4. Si yo leo de izquierda a derecha, 20 es igual a un múltiplo de 4. Pero si yo leo de derecha a izquierda, se lee 4 es divisor de 20. 4 es divisor de 20. Bien, entonces, ¿cómo leeríamos nuestra primera igualdad? Dice, vamos a leer así. Solución. 26
es igual a un múltiplo de 3 menos 1. Entonces, si 26 es igual a un múltiplo de 3 menos 1, recordamos que el múltiplo de 3 es 3n. Tendría que buscar o pensar un número multiplicado por 3 menos 1 que me dé 26. Bueno, sería 9. 9 por 3, 27 menos 1, 26. Entonces, sí cumple la igualdad. Por lo tanto, es verdadero. Segunda igualdad. 49 es igual a un múltiplo de 9. 40 es igual a un múltiplo de 9 más 5. Y los múltiplos de 9 se escriben de la forma 9n. Entonces tendríamos que buscar un valor para n que cumpla la igualdad. Veamos, si ponemos n igual a 5, sería 5 por 9, 45. Más 5, 50. Se pasó. Probemos a 4. N igual a 4. 9 por 4, 36. Más 5, 41. Vemos entonces que no cumple la igualdad. Por lo tanto, esa igualdad es falsa. Bien, después de haber explicado ya el tema de múltiplos y divisores, vamos a resolver el problema de Pamela. El problema de Pamela nos decía que si Pamela acomoda los CD de 4 en 4, no le sobra ningún CD. Entonces vamos a concluir que la cantidad de CDs es un múltiplo de 4. Entonces decimos, el múltiplo de 4 debe estar entre 50 y 100, porque Pamela decía que recordaba que tenía entre 50 y 100. Ahora, múltiplo de 4 sabemos que tiene la forma 4n. El 4 pasa a dividir a ambos lados. Entonces n está entre 12,5 y 25. Como n debe ser un número natural, entonces, ¿qué números naturales son mayores que 12.25 y menores que 25? Entonces tenemos que son desde el 13 hasta el 24. Listo. Ahora ya sabemos, sabemos los valores de n. Tenemos que ahora determinar los múltiplos de 4 que están entre 50 y 100. Sabiendo que n es 13 primero, sería 13 por 4, 52. Ahora 14 por 4, 56. 15 por 4, 60. 16 por 4, 68. Y así vamos multiplicando hasta 24 por 4, 96. Ya tenemos todos los múltiplos de 4 comprendidos entre 20 y 100. Pero si recordamos, Pamela nos dijo que si ella agrupaba de 3 en 3 o de 5 en 5, siempre sobraba 1. Entonces la cantidad de CDs es un múltiplo de 3 más 1. Un múltiplo de 5 más 1. O también podemos decir que la cantidad de CD es un divisor de 3 más 1. O un divisor de 5 más 1. Veamos. Primero vamos a encontrar todos los múltiplos de 3 más 1. Y los encerramos con un circulito rojo. Bien, vemos que hay 4 cantidades que son múltiplo de 3 más 1. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el número 52. 52 sería 3 por cuánto para que me dé 52 más 1, ¿no? 3 por cuánto más 1 me da 52. Sería 3 por 17, serían
7 por 3, 21. Ajá, 3 por 17, 51 más 1, 52. Y así podemos continuar. Bien, ahora los números que son múltiplos de 5 más 1, lo vamos a encerrar con un circulito verde. Bien, tenemos que son 56, 76 y 96. Como deben coincidir las cantidades, ¿en qué cantidad coinciden tanto los múltiplos de 4 como los números múltiplos de 3 más 1 y los múltiplos de 5 más 1? ¿En qué cantidad coinciden? Sí, te diste cuenta, en el 76. Por lo tanto, Pamela tiene 76 CDs. Bueno, queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestro video tutorial. Espero que hayas comprendido. Ahora te toca aprender y para eso tienes que practicar. Y te dejo acá un antiguo y viejo refrán: la práctica hace al maestro. Gracias.